Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Hoy tengo la presencia muy grata, muy honrosa de personalidades de diferentes actividades profesionales para hablar sobre el programa de vacunación, qué se ha conseguido con ese programa, si ya es tiempo de ponerle fin al proceso de vacunación o si todavía necesitamos de más vacunas para extirpar para siempre el COVID-19. Tengo conmigo a mi izquierda al licenciado Nelson Rodríguez, quien es director del periódico El Caribe y la persona, el anchorman, como se dice, del programa El Despertador, que es el más importante de la mañana en toda la televisión dominicana, al doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo, al licenciado Nelfis Stapleton, abogado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y al doctor Orlando Arias, quien es médico y también abogado. Y vamos a hablar del aspecto médico y del aspecto legal del proceso de vacunación. Se ha estado vacunando, se dice, con vacunas que ya pasaron el tiempo de expiración, 3 y 4. ¿Es correcto eso, doctor, señores? Bueno, desde el punto de vista de garantizar la eficiencia de una vacuna y la eficacia y la seguridad, los componentes, las vacunas que tienen como que son componentes biológicos, tienen un tiempo de caducidad. Y ese tiempo de caducidad debe ser respetado. Y no puede impulsarse o generarse la idea que aún con ese tiempo de caducidad se puede aplicar en los seres humanos, ni a nivel de animales. ¿Por qué? Pero Nelfis, perdone que lo interrumpa, Nelfis ha dicho que la vacuna tiene todavía efectos importantes y efectivos 3 o 4 meses después de la fecha de expiración. Bueno, lo que pasa es que con relación a este problema de la caducidad de la vacuna y de la autorización por la FDA, por una sugerencia que hace Pfizer en función de la cantidad de vacunas que hay disponible, ellos le autorizaron que podría, una vez cumplida la fecha de expiración, aplicarlo 3 meses más, que podía tener la condición de garantizar la eficacia. Pero, ¿y por qué no lo aplican allá en Europa? ¿Y por qué no lo aplican en Estados Unidos con la caducidad? Porque eso tiene varios componentes. No es verdad. Automáticamente concluye el periodo de caducidad. Ya el componente biológico, la capacidad de eficacia, de seguridad y eficiencia de ese biológico empieza a disminuir. Y sobre todo con esta vacuna que tiene una tecnología nueva, que el mundo la experimenta por primera vez, en el caso de la Pfizer, que fue que se autorizó, y Moderna, basado en una tecnología de ARN mensajero, no se conoce. Ese tipo de decisión es una decisión que se aplica a los países tipo República Dominicana, lo que le llaman países de crecimiento medio, países pobres, países de tercer mundo, y eso lo envían hacia allá porque también la capacidad y de compra que han tenido esa vacuna están disponibles ahí. Y en cualquier país que mínimamente haya un nivel de control de calidad eficiente, no se permite aplicar esa vacuna. Eso sucedió en Israel, que hubo un lote que se vencía, incluso ellos quisieron regalarlo 15 días antes del vencimiento y se lo rechazaron. Y en el momento en que hizo la fecha de caducidad, tuvieron que eliminarla. Pero en Estados Unidos eliminaron 15 millones de dosis de vacuna, porque llegó el tiempo de caducidad y no se aplicó allá. Entonces, eso quieren aplicarlo en los países como República Dominicana, que se puede hablar después, que por un problema de naturaleza del país, aquí llega cualquier cosa, no hay rigurosidad interna aquí para comprobar los niveles de eficacia de eso, y más con la complejidad de garantizar lo que es la conservación de esa vacuna, que tiene que estar en una refrigeración por debajo de 60 grados Celsius, entre 60 y 80 grados Celsius, o sea, tiene que tener una capacidad de refrigeración que, si no es así, desde que usted lo saca de ese medio, automáticamente empieza. La temperatura de un buen vino, ¿no? Sí, exactamente. Empieza a perder 3 elementos fundamentales para poder conservar una vacuna, de manera que eso no se debe permitir. ¿Cómo se proyecta eso en los medios? Déjame hacer la precisión que las autoridades parece que no están por aplicar vacuna vencida. Incluso ya sacaron 350.000 dosis de Sinovac y ahora a final de mes van a vencer 300.000 de Pfizer. Una cosa gravosa porque cada una vale $12. Sí. Ahí hay más de 200 millones de pesos y parece que se le van a quedar como 9 millones de vacunas. Podríamos ver más adelante por qué se adquirieron tantas.
porque dice el ministro de Salud que ningún país quiso, ni siquiera Haití, que tiene menos del 1%, Que quiso recibir la vacuna. quiso recibir que le dieran vacunas. ¿Cómo lo reflejamos nosotros? Creemos que falló algo en el gobierno y adquirieron mucho más vacunas de la cuenta. Y creo que en el programa de vacunación, si bien se puede decir que fue exitoso en sentido general, porque los resultados de hoy es producto de esa política. Sí. Incluso como nos pasó Omicron, sin tanta gravedad, a pesar de que cayó un medio país, es producto de la vacunación, pero el programa se trastocó desde el principio. Bueno, pero se acusa al gobierno de haber comprado en exceso la vacuna, pero en el momento en que lo hizo, sirvió como una especie de garantía, a mi modo de ver, ¿no? Porque es preferible perder unos dólares que no perder muchas vidas. Mira, el asunto fue Pfizer que se retrasó. Ustedes recuerdan que no llegan, claro, que no llegan. Entonces el gobierno tuvo que incrementar los pedidos de Sinovac porque Pfizer no llegaba. Y después Pfizer fue llegando con el cuentagotas, precisamente por la conservación. Se necesitaba una temperatura que nosotros no podíamos almacenar grandes cantidades. Ahora, ¿qué se va a hacer con todas esas vacunas en exceso? Una vez que el peligro del virus desaparezca por completo. Porque compramos 35 millones de vacunas, según informaciones que se han publicado en los medios de comunicación. El protocolo dice que eso hay que incinerarlo. O sea, esos lotes, estoy leyendo sobre el tema y no se puede, simplemente no se puede ni siquiera tirar al zafacón. O sea, tiene un procedimiento específico. Pero yo quería llevar al punto de inicio. Recordemos que el gobierno aprobó una ley especial de compras o una ley de compras especial para la compra de vacunas. En esa ley, que fue aprobada a principios del año 2021, la 2601. Compra de emergencia. De, ¿no? La compra, no, fue una ley específica. Una ley específica de una modificación a la ley de compra que generaba y daba la posibilidad de que... Amparaba la compra de vacunas. La compra. Dado a que era algo... No, eso fue la creación de una ley propuesta por el senador de la provincia Hermanas Mirabal, con la participación de Farideh Raful, la senadora de Neiva, Ginette Burnigal, entre otros. Eso fue el 21 de septiembre del año 21, el pasado año. Se aprobó en 2 lecturas consecutivas esa ley. Y lo que se hizo fue agregarle a la ley 34006, que es la ley de compras y contrataciones de obras y servicios del Estado, y se le agregó un artículo a esa ley para que se pudiera cesar a las compras sin la necesidad de pasar por todos esos filtros que regularmente se hacen para que pueda darse el aval para las compras. Esto se hizo en virtud de que las situaciones de salud, como fue el caso de la pandemia, no espera mucho tiempo. Entonces, tomando eso en consideración, fue que se elaboró esa ley. Ahora, yo no sé si fue promulgada, porque yo estuve buscando a ver si encontraba el número. Usted acaba de señalar un número, pero no sé si el Poder Ejecutivo la promulgó, pero sí fue aprobada. Es la ley 0621. Ah, 0621. Sí, fue promulgada. Esa ley específica. Esa ley específica. Se llama no modificó, ley de vacunas. Se llama. Pero esa ley no modificó la ley de contratación y compra del Estado. Hacía una modificación y daba le daba la responsabilidad a compras y contrataciones de crear los mecanismos específicamente para las compras. Pero a lo que me refiero era que la excepción se hacía solamente para la compra de vacunas. Para la compra de vacunas. Sí. ¿Qué pasa? Luego, cuando pasamos al tema de las compras, a nivel global hubo los retrasos que explicaba el compañero, pasó
en estos contratos tenían unas cláusulas muy discrecionales. O sea, no se conoce todavía a ciencia cierta los detalles de todo el proceso que envolvió las compras de las vacunas. Y además, no sabemos cuáles fueron los criterios que tuvo el gobierno para comprar 35 y no 45 o no 25. O sea, y creo que ha sido el tema central el saber cuál fue el criterio utilizado y ser responsable frente a la opinión pública. Porque recordemos que esas vacunas se compran con dinero prestado. Y usted coger dinero prestado para comprar vacunas, para luego regalarlas o tener que incinerarlas, es algo que tiene que haber una responsabilidad con respecto a quien hizo la toma de decisiones. Con respecto a eso, a mí me parece que el exceso en la compra no se hizo con otros fines que no sea garantizar el proceso de vacunación, ¿no? En principio. Bueno, pero eso fue... Recuerden que la primera compra se le hizo tal como dijo Nelson, fue a Pfizer, fueron $10 millones en vacunas. Esas vacunas se tardaron muchísimo. Sí, porque Pfizer no garantizó nada, absolutamente nada, y todavía no lo garantiza, fecha de entrega no la garantiza. Sí, mira, el problema es, la compra de la vacuna de parte del gobierno, a mi modo de ver, respondió a la siguiente situación. En primer lugar, número uno, en el incumplimiento del acuerdo de contrato de compra, primero por Pfizer, luego por AstraZeneca. Entre Pfizer y AstraZeneca se comprometieron el contrato alrededor de casi 20 millones de dosis de vacuna. Al no llegar Pfizer ni llegar a AstraZeneca, el gobierno se vio obligado a recurrir a China, que en ese momento era que tenía una producción masiva a través de Sinovac y Sinopharm en términos de vacuna ya circulando a nivel mundial. Y esto se produjo porque en principio no se compraba a China porque se generó en el país una lucha en el término económico a nivel mundial, pero también de tipo político y de credibilidad. Porque la idea de no comprar en principio a China era por la imagen que se vendió sobre la base que la vacuna china no tenían el suficiente elemento de eficiencia, de calidad y de seguridad y que por tanto no se estimuló a eso. Se recurrió finalmente a eso a tal punto que a China se le contrataron alrededor de 15 millones de dosis de vacuna. Y fue la vacuna que llegó inmediatamente, cumplieron con los compromisos de contrato y fue la vacuna que masivamente se aplicó en República Dominicana. Eso ha generado que haya una sobreoferta de parte de la vacuna, principalmente de Pfizer, porque AstraZeneca no ha podido entregar los 9 millones de esos de vacunas, ni todavía Pfizer ha entregado los casi 10 millones, porque después se hizo un contrato donde se aumentó todavía la cantidad de compra. Y eso ha sido uno de las circunstancias que disparó la cantidad de vacunas en función, porque recuérdense que al principio se tiene la idea de vacunar alrededor del 70% de la población adulta, no por debajo de 12 años, sino a partir de los 18 años de edad, porque ese era el objetivo inicial de la investigación de la vacuna, porque estaba en un periodo inicial, no se conocía todavía el marco de aplicación, el tiempo que duraría la inmunización, y eso entonces generó que en el caso en el país, el gobierno entonces tratara de llegar hasta alrededor de 32 millones de dosis de vacuna. Y esos fueron unos elementos que aumentaron el volumen. Ahora, yo le voy a preguntar a ustedes como médico, si le hubiera tocado a ustedes en un momento decisivo, ¿no? En el momento en que parecía que el mundo estaba a merced de un virus que afectaba a todo el mundo y que era totalmente desconocido hasta entonces. Si le hubiera tocado a usted tomar esa decisión, ¿usted hubiera comprado cuántos millones de vacunas? Bueno, lo primero es que cada país tiene su norma para aceptar, en este caso, de vacuna. Cuando hay una pandemia nueva con un microorganismo nuevo, que no se conoce su nivel de comportamiento, pero cada país tiene nuestro equipo técnico, científico, que incluso independientemente de las circunstancias tiene que avalarlo con comprobación cualquier tipo de medicamento, de sustancia de medicamento para enfrentarlo. No importa que sea nuevo o no, para eso están los equipos. En el caso de esta vacuna, uno de los elementos que debió haberse evaluado era
en función de lo que la investigación estaba demandando, porque la investigación empezó con un esquema de tiempo. Recuérdense que la Pfizer empezó con un nivel de dosis de 2 cada 28 días. Y la AstraZeneca empezó con un esquema de dosis de 2, una aplicado en un mes y otra a los 2 meses y otra a los 3. La Pfizer decidió que sea 1 y 3 meses, porque el nivel de eficacia... ¿Pero qué usted hubiera hecho en esa situación, doctor? Bueno, planificaba en función de que el esquema que habían atado hasta ese momento, que era a partir de los 18 años y 2 dosis, tratar de lograr tener la disponibilidad de vacuna hasta las 2 dosis. No sobrepasarla, porque sobrepasarla significaba, en el caso de la Pfizer, que la capacidad para conservarla, la República Dominicana no tiene estructura para eso. ¿Y usted qué hubiera hecho, doctor? Mire, la situación demandaba realmente que se afrontara con decisión el ascenso del COVID, pero a mí me parece que hubo un exceso de emotividad y se invirtieron 12.500 millones de pesos en compras de vacunas y no se elaboró una verdadera estrategia, una estrategia de IEC, de información, educación y comunicación, para que el pueblo conociera a cabalidad el valor y el significado de las vacunas, en este caso de esa vacuna. Y al pueblo no se educó debidamente. Entonces, ¿qué yo hubiese hecho? Concomitantemente con la adquisición de la vacuna, hubiese buscado un equipo de profesionales de la medicina y de comunicadores que supieran elaborar una estrategia y que esa estrategia bien llevada pudiera dar los frutos de inmediato y no comprar de una manera sistemática y ya hacemos un pedido hoy, otro mañana. Mira, ahora mismo el día 30 de este mes va a haber que incinerar una enorme cantidad de vacunas. Pero ¿qué pasa? Está llegando otro pedido más grande que ese que se va a incinerar. Entonces, ¿está el país en condiciones de hacer esos gastos innecesarios? No hubo planificación. Bien, yo tengo una pregunta especial para Nelson Rodríguez, director del Caribe. El gobierno se ufana de que ha manejado el tema con transparencia. ¿Esa transparencia realmente existe? Bueno, falta lo principal, y ya se dijo aquí. ¿Por qué se adquirió esa gran cantidad de vacunas? Tiene que alguna explicación. Claro. Yo creo que ha sido transparente en parte, pero déjame hacer 2 precisiones. Ustedes han hablado de 35 millones. Fueron 38 millones de dosis. 37.9 millones de dosis. Redondeándolo, son 38 millones. 9.9 de Pfizer, o 9.999 de Pfizer. 10 de AstraZeneca y 15.7 millones de Sinovac. ¿Y cuánto han llegado realmente? Han llegado con 26 millones. 920.000. Van a sobrar casi 10 millones de basura, de vacunas. ¿Por qué? Que serán basura cuando no sirvan para nada. Sí. Tal vez me traicionó el subconsciente. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente? Hay algo de esa estrategia. Recuérdense que en su rendición de cuentas del 21, Abinader dijo: en julio, a finales de julio, tendremos vacunados 5.8 millones de dominicanos. Todavía hoy no se ha cumplido esa meta. Y se comenzó a vacunar en marzo, el 4 de marzo. Pero en junio anunciaron la segunda dosis. Ahí comenzó la gran confusión. Los que no tenían la primera dosis, decían, bueno, ¿y para qué si ya van por la segunda? Incluso todavía hoy, de la primera a la segunda dosis, falta 1.2 millones. Y de la segunda a la tercera, 3 millones y pico. Y más grave aún, en diciembre Abinader fue a Madrid, no sé a qué, pero dio una entrevista al periódico El País y él dijo: en República Dominicana el coronavirus está controlado. Eso provocó un efecto inverso. Y se fue desalentando y claro, se la tercera los dosis. pasos. La tercera dosis también generó, y fueron medidas que se fueron, en vez de servir de que una medida apalancara a la otra, lo que terminó ocurriendo era que se solapaban.
y que tenían el efecto contrario, porque algunas acciones, o sea, volver la tercera dosis obligatoria desincentivaba a las personas a la segunda. Yo recuerdo que para las 2 primeras dosis de Sinovac, yo tuve que hacer una fila de 1 hora en el Estadio Olímpico. Así que eso es un error gubernamental, el culpar a la población de no vacunarse. Es que si en un momento usted pasa de hacer una tercera dosis obligatoria a quitar todas las restricciones, son medidas que ambas entran en el grado de extremas y que no permitieron que la población, que siempre se estableció, como bien explicaba Nelson, que lo más importante era completar las 2 dosis al 70% de la población. Bien, si me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche, el programa de vacunación contra el COVID-19. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta, como prometimos, en el tema de esta noche, en el debate de la semana. Tengo conmigo a 4 personalidades de la vida nacional, 2 abogados, 2 médicos y un magnífico periodista. Y estamos hablando sobre el programa de vacunación. Y hemos hablado al final del segmento anterior sobre el tema de la transparencia con que el gobierno supuestamente ha manejado el programa. Se sabe el número, bueno, se sabía, todavía no se sabía por completo porque pensábamos que eran 35 millones de vacunas. Resulta que son 38 puntos. No, 37.9. 38, casi 38. Redondéalo. Ahora, en el tema del costo de esas vacunas, ¿sabemos realmente cuánto le ha costado al país? ¿Ha dado el gobierno alguna cifra exacta o aproximada del valor de esas compras? Pero se puede calcular, ellos no le han dado. Cada dosis de Pfizer cuesta $12. Por eso decía yo ahorita que se van a vencer 300,000 a final de este mes. Si tú por 12, 3.6 millones, por 54, 55, son 200... ¿Tú estudiaste ingeniería? 200, no política, ciencia política. 200 millones, que es mucho dinero. Pero nada más este pequeño lote de 300,000. Y dicen ustedes que viene otro lote. Sí, no vienen más. Está llegando un lote. Mira. ¿No puede el gobierno parar esa Claro, forma? puede. Claro. No puede pararlo. No. Estuvimos averiguando, Contratos. no hay ninguna cláusula en el contrato, ni en letra pequeña, ni en letra grande, que se pueda barajar el pleito. Bueno, lo primero es que desde el punto de vista legal, ese contrato tiene muchos elementos que cuestionarse, porque es un contrato que no facilita desde el Son punto de muchos vista... contratos, ¿no? No, por lo menos el contrato de Pfizer, que es el que más se discutió, porque se tuvo conocimiento. Es un contrato incluso que cohíbe tanto la posibilidad de que el Estado, el gobierno actúe, que no le deja mucha posibilidad a nada, más que comprar y que ni se responsabiliza de ningún efecto, de nada. Sí. Y eso, solo República Dominicana fue capaz de aceptar ese contrato con todas esas condiciones, porque los argentinos le hicieron el gobierno argentino recurrió eso, dijo que eso no podía, porque se retrasaron en Argentina, en México también se retrasaron y le hicieron un requerimiento, tuvieron que asumir varias responsabilidades, en el país no se hizo nada. Y yo recuerdo que el presidente dijo, bueno, no se puede decir nada porque es un contrato que hay un problema de emergencia y por tanto no se puede exigir por las condiciones del contrato. Eso es por ahí hay. Pero desde el punto de vista de la franqueza, de la credibilidad de las informaciones vinculadas al costo y a la cantidad de vacunas que están venciendo, y hasta por qué nosotros no hemos llegado a cubrir ni siquiera la promesa del 70%, yo tengo la siguiente lectura. Primero, si nosotros vemos la información que da el gobierno, donde dice que el país tiene hasta ahora 26.920.000 dosis y que se vencieron el 1.4% de esa cantidad, que ellos dijeron que eran 354.000 pico. 354. Ya ese cálculo ya te dice que el dato es inexacto, porque el 1.4 de 26.920.000 son 376.880. Nada más con eso. Y tú lo calculas, eso es sencillo. Usted tiene una calculadora ahí, supongo. No, bueno, porque uno da seguimiento y sabe lo que se envuelve detrás de eso, por ahí. Por tanto, el tiempo de caducidad de 300.000 que están diciendo ahora, yo lo pongo en duda. Lo otro, ¿por qué siendo el gobierno el primero de la región
que tuvo la disponibilidad de vacunas, hasta por encima incluso de los países desarrollados, en términos de disponerla, que le empezó hace un año y pico, le empezó en febrero, como parte de llegar en febrero, empezó creo que el 16 de febrero. ¿Cómo es posible que este otro juego no sea capaz ni siquiera de llegar al 60% de la cobertura de vacunas? ¿A qué usted atribuye eso? Bueno, creo lo siguiente. Número uno, se está envuelto a que no se elaboró una estrategia de aplicación de cobertura de salud en términos real de la República Dominicana para lograr conseguirse esa meta, aún en el marco de una pandemia. Número dos, que la naturaleza de estructuración del sistema no le permitió al gobierno llegar a los últimos lugares de República Dominicana donde hay personas que tengan la posibilidad de necesidad de vacunarse. Recurrió a unos equipos de vacunar que se les pagaban una cantidad de dinero por la aplicación de la vacuna. Y en muchas regiones del país, esos equipos de vacunación duraron 3 y 4 meses que no les pagaban y dejaron de vacunar. Dejaron de vacunar porque no les pagaban la cantidad de meses. Y eso fue un elemento de obstáculo a eso. Pero además, bueno, y esa ausencia de una estrategia de cobertura de vacunación llevó no solo a retener el proceso de vacunación, sino a demostrar una incapacidad para llegar a una cobertura de vacunación que con las otras vacunas que se aplican en el país nunca se ha llegado a República Dominicana. Sin embargo, el gobierno, el presidente particularmente, en varias oportunidades, aquí en el exterior, ha dicho que el país venció la pandemia. No, pero todo el mundo sabe que es un problema de mercadeo político, porque todo el mundo sabe que no hay forma de que una pandemia que en el mundo ni siquiera la OMS ha podido quitar los niveles. Pero él eliminó las restricciones. Ah, bueno, y eso es otra cosa. Sí, pero al otro día de las restricciones hubo una resolución de salud pública que desmentía parte de esas restricciones porque recomendaba el uso de la mascarilla, ¿verdad? Que el presidente había eliminado. Pero hacía de rigor, quiere decir obligatorio, en el transporte público, en los centros médicos públicos y privados. Pero que eso no es verdad. Yo le debo seguimiento de manera sistemática. Y si nosotros... Pero ahí hay una desconexión, ahí a mí me parece que hay... Eso genera un conflicto, eso fue parte de un problema interno. Parecía como que no había una coordinación efectiva, eso es un problema entre salud pública y el de gobierno. Salud Colectiva habló en la mañana, en una rueda de prensa, y dijo una cosa y el presidente en la noche... El director de epidemiología, ese miércoles por la mañana, dijo se mantienen todas las restricciones, y en la noche el presidente se dirige a la nación y dice que están eliminadas todas las restricciones. Eso generó un conflicto entre el ministro de Salud Pública, entre el director de Epidemiología, en el gabinete, porque incluso el gabinete iba a emitir una rueda de prensa para dar informaciones y salió el presidente, que hubo una reunión previa, salió el presidente diciendo la noche que ya todo está resuelto y que se eliminan las diferentes medidas. ¿Qué efecto ha tenido eso sobre el programa de vacunación? Esas contradicciones entre el presidente y el Ministerio de Salud Pública. Bueno, eso le ha caído como balde de agua fría a la población, porque una parte de la población, cansado también por el problema de las medidas de restricciones también, dijo, bueno, si el presidente de la República dice que esto está resuelto, entonces vámonos para la calle, vámonos a involucrarnos en las tareas sociales, económicas que se ha estado estableciendo, con la preocupación siguiente. La COVID en República Dominicana no está bajo ninguna circunstancia está resuelta. Obviamente, el comportamiento de la COVID tiene una situación hacia la baja por una lógica natural de evolución del virus, porque el virus no es activo permanente, el virus tiene su momento de bajar de su vida, porque eso no ha sido el producto a una política sanitaria del gobierno. Pero ha demostrado que es muy inteligente el virus. Pero sobre inteligente. Sí. Sobre inteligente. Sí, porque ha sabido camuflar. Es que es el papel de ellos. Sí. El papel de ellos es sobrevivir y mantenerse en el tiempo. Entonces, de manera, incluso si uno ve el seguimiento de la positividad de este virus del día a día, tú lo que vas a ver es que ha habido un desplazamiento de lugar y de región. O sea, en un lugar tiene un comportamiento de una forma, en otro tiene de otra, mantiene una tasa de positividad por encima del 5%, por encima del 10% en algunos, o trabajan, pero no significa que está controlado el virus. Y eso es un error, porque le lleva un mensaje equivocado, incorrecto a la población, que es preocupante y hay que tenerlo en cuenta. Mira un ejemplo de ese mensaje equivocado. La vacunación en el rango de 5 a 11 años es un trepitoso fracaso. Se anunció 1.2 millones en 6 meses y en el primer mes se han vacunado 115,000 y ya
para 46.000 de ellos hay que aplicar la segunda dosis. 115.000 de 1.2 millones. Aquí está el hombre que me saca la matemática, pero no da la proporción para 6 meses completarlo. ¿Y qué puede ser eso? La percepción de que ya esto está vencido. Ahora, ¿cuál es el plazo correcto entre una primera vacunación y una segunda o las que siguen? Porque se habla de un mes, se habla de 2 meses, se habla de 6 meses. Me parece que el Ministerio de Salud Pública no ha sido lo suficientemente preciso en ese dato tan importante, ¿no? Bueno, ya hasta dentro del juego hay estudios científicos ya demostrado el tiempo de inmunidad que generan la vacuna y que genera la enfermedad. Ya ninguna vacuna en términos de su esquema se puede poner como se planteó en una primera etapa, que se ponía, los famosos refuerzos no son refuerzos nada, son parte del esquema, porque ningún refuerzo se pone de que al mes, a 2 meses, eso forma parte de un esquema en función de las investigaciones. La inmunidad por vacuna genera una inmunidad alrededor entre 6 y 9 meses, ya demostrado. A partir de ahí empiezan a disminuir en función de la variante que esté circulando, cuál era la que predomina en ese momento. La que más bajó la eficacia a toda la vacuna fue la antes de la Omicron, que fue la Delta, que fue que le bajó la eficacia, el que tenía 95 se la bajó a 60, se la bajó a 70, la inmunidad, y el tiempo de disminución era a partir de los 6 meses, porque ellas empiezan a disminuir a partir de los 2 meses. Entonces ya la inmunidad por vacuna es a partir de 6 y 9 meses, que tú puedes determinar que puede aplicar un refuerzo. No al mes ni a los 2 meses, y eso está demostrado. Ahora, a pesar de las contradicciones entre esferas importantes del gobierno en relación con el programa de vacunación, hay una realidad, es que la letalidad en el país ha sido mínima, relativamente, ¿no?, con relación a otros países. Sí, tiene que ser mínima porque ahí inciden muchos factores. Número uno, incide el nivel de conocimiento, de tratamiento, de evolución de la enfermedad, y eso permite tener un mejor dominio y por tanto tratar mejor la enfermedad. La existencia de medicamentos que contribuyen a manejar el comportamiento y la evolución de la enfermedad, el manejo de tecnología para identificar el problema del virus, el conocimiento más de la evolución y cómo el virus se comporta, eso contribuye a bajar la tasa de letalidad. Y ¿Usted eso es normal. comparte eso, doctor? Sí, claro. Pero yo quiero destacar 2 aspectos. Uno va en la dirección de la primera pregunta que tú formulaste cuando se inició el programa. Y es con respecto a la posible aplicación de vacunas vencidas. Mira, eso tiene un componente de tipo legal. No olvidemos que las vacunas son medicamentos, están consideradas medicamentos, y la aplicación de un medicamento conllevaría, inclusive en muchos casos, un consentimiento informado al paciente, es decir, darle todas las informaciones de los beneficios Y los riesgos. pero antes de aplicar tienen que dárselo a conocer al paciente. Y si es el caso de un niño, los niños no tienen calidad para tomar decisiones desde el punto de vista legal. Entonces, Los padres. A los padres, a los tutores. En un hipotético caso que se le aplique una vacuna a un niño o hasta a un adulto sin haberle dado las debidas informaciones y acontece en un hecho inesperado, óyeme, eso sería un escándalo muy grande para las autoridades. ¿Y quién pagaría esa improvisación? El gobierno. Pero el gobierno es un ente... Bueno, es que la Constitución de la República, en su artículo 61, establece que el gobierno es el garante de la salud pública. La ley 42-01, que es la Ley General de Salud, también en su artículo 98 establece esas características. Entonces, sería un riesgo muy grave exponerse a eso. Y yo quiero destacar también, en relación a la transparencia, yo digo que la obra principal que quiere exhibir este gobierno no es una obra de infraestructura, es una superestructura de tipo moral, el aspecto transparencia. Aquí no se ha desglosado, no hay una sola página donde se desglosen los gastos, los 12.500 millones de pesos que se han invertido en vacunas. Y yo quiero que a mí como ciudadano, que pago impuestos
y a ustedes y al pueblo, al más sencillo de los dominicanos, se le diga cómo se han invertido esos 12.500 millones de pesos. Vamos a ponerlo sencillo, o sea, que se desglose y diga cuánto fue en transporte, cuánto fue comisión de venta, cuánto fue en el pago de los vacunados, los que vacunaban. Claro, cuánto fue en los personas que trabajaban en la jornada de vacunación, cuánto fue en televisión, o sea, que tengamos la información. Ser transparente no se logra diciendo que se es transparente. La transparencia es que de manera proactiva se tenga la información. Aquí se puede decir que no existe, lo hemos buscado, las informaciones sobre los detalles. Y la transparencia está en los detalles. Recientemente el Caribe publicó un gran reportaje con relación a eso, que no se está cumpliendo con la ley de fácil acceso a la información pública. Sí, una situación grave. En la actualidad, se puede decir así, porque hace pocos días, de 851 solicitudes que se le habían hecho, más del 30% ya estaban con los plazos vencidos, incluyendo su prórroga, porque la ley da unos 15 días más. O sea, una situación grave. Eso es responsabilidad del órgano rector, que es la Dirección General de Ética. Todas las oficinas de libre acceso a la información deben de rendir frente a la Dirección General de Ética Gubernamental los informes de los plazos, y hay indicadores que se monitorean de todas las instituciones sobre el cumplimiento de estas disposiciones, que son mandatos legales. ¿El incumplimiento o el no cumplimiento de las disposiciones de esa ley conlleva algún tipo de sanción para los responsables? Vamos a hablar de eso cuando regresemos en la parte final del tema de esta noche, el programa de vacunación del gobierno dominicano. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final del tema de esta noche. Estamos conversando sobre el programa de vacunación, los efectos de ese programa y si el gobierno ha cumplido realmente con los objetivos y las metas que se forjó al anunciar el programa. ¿Qué podemos sacar en conclusión definitivamente? Yo quiero que comencemos con el director del Caribe. Si es por metas, en sentido general, no, porque no se ha cumplido la meta inicial de un 70%, 7.8 millones. Con 2 dosis hay un 67%, con una sola dosis hay un 79%. Y de la primera a la segunda dosis falta 1.2 millones por vacunar, ya yo creo que eso no van a acudir. Y de la segunda a la tercera, 3.600.000 dominicanos no se lo han puesto. Es decir, que los objetivos en cuanto a cantidad no se han cumplido. Ahora bien, yo creo que el gran logro del gobierno, lo decía al principio, es que esté relativamente controlada la pandemia en este momento y que encima de eso, Omicron, que hoy está acabando en China, China tiene 15 millones de gente confinada con Omicron. Y en Chile. China tuvo 8.000 casos y pico el año pasado y en los primeros 2 meses y medio de este año, 3.000 y pico. 9.000 y pico de casos. Ya sobrepasó los años pasados. Y nosotros estamos en un ambiente de relativo control. Pero en cuanto a números que son tiesos, rígidos, tercos a veces, no se ha cumplido la meta. ¿Pero se puede decir entonces que el gobierno fracasó? No, para nada. Te estoy diciendo que los resultados de hoy, el relativo control, se deben a las medidas iniciales. Y como nos pasó Omicron prácticamente por encima, se debe que a una gran proporción de la población, aunque no la cantidad meta estimada, está vacunada. Bien, no, yo creo que el gobierno no ha logrado todavía la meta que se trazaron hace tiempo. Para septiembre, agosto, por ahí plantearon la decisión de vacunar antes de haber aprobado los niños a partir de los 5 años, sino a partir de 18, y van a lograr una cobertura de un 70%, pues eso no se ha podido lograr. Y la conducta de eso y la práctica es que la forma como se va a tener mucha dificultad para lograr el 70%. Que una meta que se han impuesto, pero que ya es una meta que ha sido negada a nivel mundial para poder controlar la pandemia. Ninguna enfermedad que se prevé, que se cura o que se elimina por mecanismo de vacunación se resuelve con un 70% de cobertura. Ninguna. Todas tienen que estar por encima del 90 y 95%. Cualquiera para poder eliminarse. Eso se planteó en un principio cuando no se tenía conocimiento del comportamiento de la pandemia, cómo iba y todo. Pero ya todos los países que tienen control de la pandemia están por encima del 90.
todos. Si no, siempre los casos van a estar Ahora, se ha dado un circulando. caso raro. Se hablaba de que cuando una persona contraía la enfermedad, creaba los anticuerpos para evitar que repitiera. Sin embargo, se están dando casos de gente que incluso le ha dado 2 y 3 veces el virus, e incluso de gente vacunada que ha pasado. Entonces, ¿dónde está la efectividad del proceso de vacunación, del programa de vacunación? Sí, pero eso se ha informado y se ha discutido y se ha determinado las razones por las cuales este es un virus que tiene una capacidad de mutar muy amplia, muy rápida, y esto es igual que la enfermedad del dengue. La enfermedad del dengue tiene 4 virus, 4 tipos de virus, y la persona que desarrolla uno puede desarrollar el otro, hasta el cuarto, enfermarse 4 veces en función de los tipos de virus. Esta COVID también Y tiene... pensar que es un mosquito que hace eso, ¿no? Sí, un mosquito, pero a través de... lo usa como vector, pero es un virus. No hay del enemigo dengue. pequeño. Correcto. No, Entonces, exactamente. esto tiene Ha también... provocado más muerte que todas las guerras. Entonces, esto tiene la misma característica, la tiene la COVID. Al mutar tanto, eso genera también que cada variante también provoca la enfermedad, independientemente la anterior la haya desarrollado. Lo único que, y también la vacuna no es para eliminar ni evitar que usted no se enferme. Esa no es la lógica de la vacuna. La vacuna tiene otro tipo de cosas, de protegerla, de si usted desarrolla el virus, que no lo lleve, por ejemplo, a unidad de cuidado intensivo, que pueda manejarse mejor, manejarse en la casa, pero no es que usted no se enferme. Eso es lo que explica por qué hay gente que la ha repetido 1, 2 y 3 veces, en función de la variante que esté circulando en ese territorio. Su opinión, no solamente como médico, sino también como abogados. Para mí, no, ni han sido eficientes, ni han sido transparentes, ni han sido responsables desde el gobierno con las acciones de vacunación. Hemos visto al pasar del tiempo cómo las acciones gubernamentales han sido las responsables de los grandes tropiezos que ha tenido el no lograr la meta. Y creo que dejar claro que toda la población dominicana se puso detrás del gobierno para que lográramos avanzar en estas acciones. Y son las propias acciones gubernamentales las que han tenido como consecuencia consecuencias negativas económicas y a nivel de efectividad de políticas públicas. Doctor Arias. A mí me parece que, como decía al principio, ha habido mucho de emotividad y de protagonismo al crearse un gabinete de salud que se superpuso al Ministerio de Salud. Recuerden lo que sucedió con el primer ministro de Salud de este gobierno. Lo hicieron saltar. Y no se ha valorado las implicaciones, las sanciones de tipo legales que eso podría acarrear. Es decir, las fallas que se han producido y que podrían producirse tienen implicaciones legales, tanto civiles como penales. En materia civil, el artículo 1382, 83 e infines del Código Civil establece las sanciones por responsabilidad civil, pero también podrían haberla de tipo penal por un daño que se le pudiese ocasionar a una persona con la aplicación de una vacuna, que si bien es cierto, como decía Nelson, este gobierno pues marcó interés en la aplicación de la vacuna, pero es que no se ha elaborado una verdadera estrategia para llevar a cabo un buen plan de vacunación. Ahora, mucha gente se pregunta, evaluando lo que se ha logrado, ¿no?, y en el transcurso de los últimos 2 años, ¿está todavía el país bajo la amenaza de un rebrote grande del COVID-19, de la COVID-19 o de cualquier otro virus relacionado con esa enfermedad? No, pero claro, pues nosotros apenas tenemos una cobertura de vacuna completa por debajo del 60%. Eso significa que de ahí para allá la densidad poblacional que hay en el país es suficiente como para generar una variante del virus, del tronco del virus, y producir un rebrote y una sexta oleada. Están creadas todas las condiciones. Y uno de los elementos evidentes de eso es China. China ha sido uno de los únicos países del mundo que ha tenido un control vertical y continuado en el tiempo de esta enfermedad. Sin embargo, está pasando por un rebrote que no en ningún momento lo había tenido. Entonces,
Están creadas aquí todas las condiciones para eso. Entonces, ante esa posibilidad, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Seguir vacunando? El problema es que se están cerrando los centros de vacunación, porque la gente no está acudiendo. Y están en fila cerca de 9 millones de dosis por llegar al país. Yo creo que aquí sí cabría el gran ejercicio de la transparencia, hablarle al país con claridad, además de dar todos los números que ustedes han pedido. ¿Cuál es la hoja de ruta de aquí para adelante? Bueno. Pero déjame, se han prestado muchas atenciones al COVID y se han descuidado los programas que tienen que ver con prevenir enfermedades, las vacunaciones. Usted va a los hospitales públicos y la mayor parte de todos esos programas están en el suelo. No se le ha dado continuidad porque es que este gobierno se ha encargado de hacer de cada hecho, de cada acción, un acto publicitario. Vender que está haciendo y en la práctica no está haciendo. En materia de salud, señores, la salud es algo muy delicado. Es muy delicado. Usted va a los barrios, por ejemplo, lo que acaba de decir Carlos es una realidad. Usted va a los barrios, no tienen servicio de agua potable. La contaminación es asombrosa. Eso es salud, esos son componentes de la salud. Y a eso no se le presta atención. Los promotores de salud, ¿dónde están? Aquí no se hace una verdadera promoción de salud. Se habla de la atención primaria. La atención primaria, que es diferente a medicina preventiva, porque la atención primaria lo que establece es zonificar un área, determinar cuántas familias hay allí, cuáles son las patologías que merecen que le den un seguimiento y tener bajo el dominio de por lo menos un médico, un promotor de salud y una enfermera de esa población. Esas son las llamadas unidades de atención primaria. Entonces, eso está en el suelo. Eso no se le está dando seguimiento. Ahora, parecería a veces, cuando uno lee las informaciones de los diarios, de que todas las personas que mueren, mueren del COVID. Y que nadie muere ya del corazón. Y que nadie muere de otras enfermedades, ¿no? Las estadísticas de las muertes de eso, con la COVID-19 son realmente exactas y confiables. Porque es posible que mucha gente que haya muerto, no haya muerto por la COVID, ¿no? Haya muerto por otras razones. Aquí hubo una época que en plena epidemia, en plena pandemia, moría una cantidad enorme de gente en su casa. Carlos lo sabe como epidemiólogo, que no eran notificados porque aquí hay un registro demasiado grande, que no se notifica. Y gente que moría en clínica también, no lo notificaba muchas veces al Ministerio de Salud Pública. Y una gran cantidad de gente, por los efectos del COVID y el temor, eran enterradas sin ningún tipo de... Sí, cierto. Sí, lo primero es que la causa de muerte en República Dominicana, los indicadores no tienen ningún elemento de confianza ni credibilidad. Para usted saber de qué muere una persona, tiene que hacer una necrosis, a cualquier tipo de mortalidad. Si no, usted está haciendo diagnóstico por clínica, por evaluación. Y en eso, los Estados Unidos es obligatorio. no, ¿sí? claro. En cualquier país del mundo que tenga un respeto por la data, porque eso es ciencia. Eso no es de que murió fulanito, de que insuficiencia respiratoria, que murió fulanito por paro cardíaco. Eso todo el mundo muere así. O sea, tiene que saber las razones por las cuales usted falleció. Y eso no existe en República Dominicana. Por eso los datos epidemiológicos y estadísticos de República Dominicana no se usan a nivel internacional como parámetros para determinar causas de muerte. Bueno, caballero, me queda un minuto y yo quiero saber, en monosílabo, si el gobierno o la República Dominicana venció el COVID o está muy lejos de haberlo vencido. Doctor. No, todavía. No, imposible. Bueno, a los amigos televidentes ha sido todo por esta noche. Les espero que hayan disfrutado del tema y que estén más conscientes hoy de la gravedad de la situación que vivimos y que todavía estamos viviendo. Así que los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.